Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 6. Romanos, capítulo 5, versículo 6, en la versión Dios habla hoy. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Cuando nosotros éramos incapaces. Este versículo nos habla de la incapacidad del ser humano por salvarse a sí mismo. La incapacidad que tenemos de superarnos por nuestros propios medios o nuestros propios esfuerzos. Necesitamos de la intervención de Dios. ¿Para qué? Para podernos superar, para resolver ese problema, ese conflicto, esa dificultad. Y aunque ciertamente la Biblia está hablando de la salvación del pecado, de la condenación eterna, del infierno, también se aplica a esa necesidad personal, a ese problema y a ese lío que no nos deja dormir, que nos quita el sueño y que nos sumerge en la más profunda desesperación. La Biblia nos da un mensaje claro. No podemos solos, no podemos luchar solos, no podemos lidiar solos con la carga tan pesada. Algunos seguramente tienen problemas más complejos, dolorosos y difíciles de solucionar que otros. Pero para todos, Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Y si le permitimos intervenir, Él fue a la cruz del Calvario para darle sanidad, para darle nuevas fuerzas, para brindarle el camino y la solución a esa problemática y a esa necesidad. Definitivamente la Biblia está diciendo, no podemos hacerlo solos. No podemos, por más que lo intentemos, salvarnos. Y si no podemos salvarnos, tampoco podemos con la carga permanente de esa necesidad, de esa carga, de ese problema que está allí martillándonos y desesperándonos, que está martirizándonos, torturándonos y que no nos permite salir adelante, progresar, sobresalir. Es importante, como dice la Biblia, considerar lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que como le dije, fue para salvarnos, para sanarnos y para darnos la fuerza que necesitamos. ¿En dónde radica el problema? La misma palabra nos muestra dónde empezó todo y la razón de ser de que tengamos esas dificultades en nuestras vidas que no podemos resolver. Dice la misma carta a los Romanos en el capítulo 5, en el versículo 19, en esta ocasión lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por uno solo, la desobediencia a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció, muchos serán declarados justos. ¿Dónde empezó todo? Todo empezó con la decisión de una persona de no tener más en cuenta a Dios. Decidió aislarse de Dios, decidió no consultarlo, decidió alejarse de su presencia, decidió desobedecer. Y en esa desobediencia de una sola persona, pues hubo consecuencias para él y para toda su descendencia, incluyéndonos a nosotros. Por el pecado, la decisión del pecado del primer hombre y de la primera mujer, independizándose de Dios, ignorando los preceptos de Dios, entonces trajeron el prejuicio y las consecuencias del mismo pecado sobre la raza humana. Alguien que decidió independizarse de Dios. Pero también la Biblia nos muestra que un día alguien decidió depender absolutamente de Dios en obediencia. Así como Adán en su desobediencia trajo un perjuicio para él y para toda su descendencia, alguien un día decidió depender de Dios en obediencia. Y esa obediencia nos trajo salvación, nos trajo vida eterna. Y estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en su decisión de someterse como hombre totalmente a la voluntad de Dios, pagó el precio del pecado suyo y mío en la cruz del Calvario. Ese Jesucristo, ese que decidió un día someterse al Padre, que un día le dijo a Dios:
Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esa obediencia, pero también es en esa dependencia de Dios, fue que vino la salvación a nosotros. Todo para decirnos que no podemos solos. Necesitamos que Jesús nos ayude a soportar esta carga y nos ayude a resolver ese problema, esa necesidad y esa angustia. Una vez más, la Biblia nos está diciendo que no podemos por nuestro propio esfuerzo, que no podemos por más que lo intentemos lograrlo, que necesitamos la intervención de Dios, que necesitamos la intervención del justo, del obediente, de quien decidió un día depender absolutamente de Dios. Necesitamos de Él. No luche más solo, querido amigo. No intente más por sus propios medios superar esa condición. Usted necesita de Dios. Quizás usted que me está escuchando está lidiando con una adicción. Está lidiando con una adicción que usted, por más que lo ha intentado, no ha podido librarse de ella. Usted no puede solo. Usted necesita de Dios. Usted necesita que Dios le ayude a superar esa adicción, ese hábito pecaminoso. Y usted ha dicho muchas veces, por más que lo intento, no ha sido posible. No lo intente más solo. Permita que Dios le ayude. Usted que ha intentado superarse, salir adelante, solucionar sus problemas financieros, familiares, económicos, de salud, no lo intente más solo. Pida ayuda, acuda a aquel que un día en obediencia decidió depender absolutamente de Dios. No siga el consejo de aquellos que también quieren vivir en independencia de Dios. Busque al Señor, busque su presencia a través de su palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo que está presente allí para ayudarle. Usted muchas veces ha llorado solo, allí en el rincón más recóndito de su habitación. Ha llorado, ha gemido, ha clamado y no ha podido salir adelante. Deje que Dios intervenga. Dele a Dios la oportunidad de intervenir a su favor. Usted que lo ha intentado muchas veces por muchos medios, permita que Dios se apropie de su necesidad. Permita que Dios haga algo nuevo, porque el Dios Todopoderoso que empieza la buena obra no se va hasta terminarla, no se va hasta perfeccionarla. Así que permita que Dios haga algo nuevo. Permita que Dios se glorifique. Permita que Dios esté obrando ese milagro. Permita que Dios esté obrando su poder y su misericordia en esa necesidad. Quizá usted esté enfermo y usted ha recibido un diagnóstico terminal, un diagnóstico negativo que le impide salir adelante. Permita que Dios haga algo. Clame al Señor y espere de Él lo mejor, esa sanidad, esa restauración, ese poder manifestado para levantarle y ayudarle. ¿Qué le parece si oramos? ¿Qué le parece si terminamos este tiempo especial donde la palabra del Señor nos ha hablado y definitivamente nos ha dicho que no podemos por nuestras propias fuerzas? ¿Qué le parece si le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Qué le parece si hacemos una breve oración y le decimos al Señor: definitivamente no puedo por mis propias fuerzas, necesito que tú me ayudes? Oremos al Señor. Allí donde está, si tiene la oportunidad, cierre sus ojos, y si no, acompáñeme en esta oración. Lo importante es que usted le entregue esa carga y esa necesidad a Dios. Y dígale: Señor, tú conoces mi problema, sin embargo, hoy te lo quiero expresar. Y háblele al Señor, háblele a Dios de esa carga, háblele a Dios de esa necesidad, háblele a Dios de esa angustia. Tú conoces mi corazón, pero hoy te quiero exponer lo que está pasando aquí en mi corazón, Señor. Esa angustia, esa impotencia, esa zozobra, eso que me quita tanto el sueño y a lo que no le veo solución. Dígale: Señor, encomiendo eso delante de tu presencia y te pido, Rey del cielo, que me ayudes. Dígale usted al Señor: hoy declaro que no puedo salvarme yo solo. Hoy declaro que no puedo en mis fuerzas. Hoy declaro que no puedo en mi sabiduría. Y requiero de tu ayuda, y requiero de tu intervención, y requiero, Señor, por favor, de tu manifestación en mi vida. Dígale: Señor, sálvame. Dígale: Señor, sálvame.
El primer problema del ser humano es el pecado y Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Así que dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados y te pido que tengas misericordia de mí y me ayudes y me limpies y me perdones y me ayudes con tu presencia y con tu bendición. Ahora mismo, Padre Celestial, bendigo a cada oyente, a cada uno que ha recibido el perdón por fe, a cada uno que ha recibido, Señor, tu misericordia y tu bondad. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y ruego que la manifestación del Todopoderoso venga sobre sus vidas y tú les ayudes, y tú les ministres, y tú les acompañes, y tú les estés rodeando. Señor, bendigo a cada oyente en esta mañana y ruego que tu presencia esté obrando de una manera maravillosa y sobrenatural, y que podamos, Señor, en el lamento de hoy, mañana elevar un canto de victoria en el nombre de Jesús. Que en la angustia de hoy, mañana podamos celebrar tu intervención en cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Jesús.